Impresionante lo que dice el colega Carlos Pagni, impresionante, porque se conoce esto, obviamente, pero los medios, por ejemplo, donde trabaja Carlos Pagni, nunca dieron la información que Carlos Pagni se anima a dar en esos propios medios que militaron por condenar a Vudú, no importa si había pruebas o no. Otra vez los servicios de inteligencia armando causas contra exfuncionarios del gobierno anterior. Ahí directamente lo nombra Estiuso como uno de los que armaba con otros sectores de la inteligencia en ese entramado de denuncias anónimas. O yo escuché en un bar, me dijeron, y así armaban causas, y así condenaron en la Argentina del macrismo y de esta corte que amparó todos esos desaguisados. Así se armaban causas. Así se armaban causas. Impresionante, ¿eh? Lo que revela Carlos Pagni. Ya se sabía, sí, pero el valor que lo diga también desde un medio que, reitero, amparó la mesa judicial y alguno de sus integrantes fue integrante de la mesa judicial. Lo tenemos al doctor Marcelo Parrilli en comunicación. ¿Cómo le va, Marcelo? Buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. ¿Qué tal? Bueno, Bien, estaba bien. escuchando esto de Carlos Pagni, el entramado de todo el armado de la causa Chicone, cómo lo condenan a Vudú, y la Corte que dice artículo 280, no tengo más que decir. Sí, bueno, lamentablemente no podíamos esperar una cosa diferente de la Corte, ¿no? A lo mejor se podía esperar que abriera el recurso y que lo rechazara con alguna fundamentación, pero bueno, esta Corte, como todas, ha tenido la herramienta del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que le permite, simplemente de acuerdo a la sana discreción, dice la norma, a la sana discreción de la Corte, decir que, bueno, no, acá no hay cuestión federal suficiente, este no es un asunto de trascendencia, y le aplican lo que en la jerga de tribunales se llama la plancha del 280. La plancha del 280 en algunas cuestiones te la aplican en la mesa de entrada, digamos. En otras te tienen 6 meses, 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, y te la aplican, digamos, cuando mejor dicen, no fundamentemos un rechazo, metámosle esta plancha, 15 renglones y ya está. Porque la Corte, Gato, y esto es importante que todos lo sepamos, aunque parezca mentira, es el único tribunal del país que no tiene plazo para emitir sus resoluciones. Y el plazo no es solo una cuestión administrativa de, bueno, vos sabés que en 20 días, 30 días, 40 días, 60 días hábiles la sentencia va a salir. No es simplemente ordenatorio. El plazo pone límite al manejo, a la arbitrariedad y al manejo político, porque la Corte se puede reservar, tratar ciertas cuestiones en 6 meses, 15 días, 1 año, 2 años, 3 años, y con eso especulan políticamente, ¿no es cierto? Vos fíjate, por ejemplo, ahora la Corte tiene que tratar la cuestión de volver a poner, no voy a extenderme sobre esto, pero de volver a poner las cosas en su orden en cuanto a la coparticipación de la ciudad de Buenos Aires. Todos recordamos que apenas subió Macri a la presidencia de la Nación, llegó la coparticipación de la ciudad de 1.40 a 3.75, después bajó un poco a 3.50, pero siguió siendo una enormidad. Ahora el gobierno nacional dice, bueno, volvamos a lo que siempre tendría que haber sido. Va a la reta a la Corte y plantea, no, yo quiero que se mantenga el 3.50. La Corte esto lo va a demorar. ¿Sabes por qué lo va a demorar? Porque al gobierno nacional le está diciendo, bueno, a ver cómo se portan ustedes, a ver si terminan con esto de que hay que reformar el Poder Judicial, de que hay que aumentar la cantidad de miembros de la Corte, a ver si terminan un poquito con esto de las críticas a la Corte, porque acuérdense, esto lo sabemos todos, no necesitamos decirlo todos los días, que nosotros tenemos nada más ni nada menos que este tema de la coparticipación federal de la Ciudad de Buenos Aires a resolver, así que si quieren que te salga bien... Ahora, Marcelo, ¿qué se hace con esta Corte que tiempista, que juega políticamente, que resuelve la libertad o la prisión de una persona diciendo, no, artículo 280 y anda a quejarte, a llorar al campito?
La norma directamente es una norma que además hay que declarar inconstitucional. Yo creo que ya toda vez que se llegue a esta instancia hay que plantear la inconstitucionalidad del artículo 280. Lamentablemente lo van a resolver estos miembros Eso, de la claro, Corte, pero bueno, claro. Ellos resuelven yendo a todo. tu pregunta, y hay que cambiar los miembros de la Corte. Es evidente que hay que Pero ¿y cambiar qué los miembros mecanismo de la hay que Corte usar? ¿Hay que de ir la al juicio misma político? manera. Bueno, está el juicio político para cambiarlos, pero además hay que hacer una profunda reforma. Es decir, Argentina necesita una constitución nueva. En el marco de una constitución nueva, un nuevo poder legislativo sin Senado, que es una cueva de viejos carcamanes y reaccionarios, y en el Poder Judicial una reforma muy profunda. No hablemos más de justicia, porque la verdad que la justicia es otra cosa. Hablemos del Poder Judicial, que es el más antidemocrático y antipopular de los tres poderes del Estado. No los vota nadie, no los controla Ahora, nadie. anoche, Todo esto hay que cambiarlo, claro, ¿no? anoche Ramos Padilla decía, Juan Ramos Padilla decía, se han abroquelado en la Corte y en el Poder Judicial los derrotados políticamente el año pasado y los poderes económicos. Bueno, yo ¿Usted le coincide? diría, Juan, que no es que sean, yo le diría, Juan, que no es que se han abroquelado, estuvieron ahí desde 1810, digamos. Es decir, la Corte es el garante de última instancia de los poderosos de la Argentina. Esto fue siempre así, no es para justificar a esta gente, pero siempre fue así. Eso demuestra un poco la gravedad del tema. O sea, siempre fue así, siempre fallaron a favor de los poderosos. El Poder Judicial en Argentina es el que tiene la deuda más grande con el pueblo argentino, es decir, fue una pieza fundamental. Sí. Para ir un ejemplo en términos históricos recientes del sistema de terrorismo de Estado, y nunca jamás fueron condenados por los crímenes que cometieron, que fue cerrar el círculo de las desapariciones, ¿no? La persona secuestrada, torturada, matada, el Poder Ejecutivo te decía que no sabía nada, y el Poder Judicial decía, y no, ¿qué le habrá pasado a esta persona? Estará en Europa, entre otras cosas, ahora hay 600 cuerpos de desaparecidos para identificar, trascendió ayer. Entonces, la Corte fue siempre el garante de última instancia de los poderosos. Eso es, en todo tiempo fue así. Nosotros tenemos una Corte Suprema que no solo hizo eso durante el sistema de terrorismo de Estado, convalidó los saqueos del menemismo, convalidó los golpes de Estado, convalidó los decretos dictados por los poderes dictatoriales y genocidas. Es decir, esto es la Corte que hemos tenido con sus distintos integrantes, pero marca la continuidad ideológica de clase, del sector de clase que siempre hubo en la Corte. Marcelo, gracias como siempre, un abrazo. No, un abrazo grande a todos. Hasta luego. La opinión del doctor Marcelo Parrilli, voces que se suman para cuestionar que indudablemente en el marco de la justicia también la Corte necesita reformas y sobre todo este artículo 280.